Yo les voy a hablar de persuasión y finanzas digitales, que a primera vista puede ser un título un poco llamativo vamos a ver la relación que tienen estos temas. Como no les veo, pues a ver, no les veo, no sé más o menos qué edad tienen, pero supongo que en la sala virtual que tenemos habrá personas que se acuerden que en el año 2006, en mayo del 2006, nos levantamos en España con una noticia de bastante calado, y es que dos empresas que hasta el momento pues, habían sido muy solventes, tenían muchos clientes, realizaban mucha publicidad, patrocinaban muchos actos, tenían 30 años ya de actividad. Dos empresas que se llamaban Forum Filatélico y Afinsa fueron intervenidas por la Audiencia Nacional. Estas empresas se dedicaban a la compraventa de sellos y cuando se destapó todo se descubrió que esto realmente era una estafa piramidal. Una estafa piramidal que dejó pues, aproximadamente un agujero patrimonial de 3.600 millones de euros y 270.000 clientes afectados. Las estafas piramidales posiblemente sean de las estafas más viejas que existen y aún así gozan de buena salud. En este caso, en el caso de los sellos, lo que hacía la empresa era vender unos sellos a los clientes que se supone que se revalorizaban constantemente. Esos sellos el cliente nunca los llegaba a ver y se volvían a vender a otros clientes. Y además se animaba a los clientes a que recomendaran esa inversión a otras personas, a sus familiares, amigos, etcétera. Algo que nadie vio o que nadie quiso ver es que un producto no se puede revalorizar constantemente. Lo habitual es que su precio fluctúe y a veces suba, a veces baje. Y esto, pues nadie lo vio y al final se destapó todo el pastel y se vio que había una estafa piramidal que se llevó por delante los ahorros de mucha gente. Otro ejemplo fue el de estafa piramidal, fue el de Madoff, un financiero americano que durante 48 años, desde 1960 hasta el 2008, consiguió estafar a miles de personas convenciéndoles de que invirtieran en su fondo y dejó un agujero de prácticamente 65.000 millones de dólares. Por supuesto, Madoff acabó en la cárcel, acabó siendo condenado a 150 años de cárcel y acabó falleciendo allí. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Por qué empiezo hablando de dos grandes estafas? La estafa piramidal más grande que ha habido en España y la estafa piramidal más grande que ha habido en toda la historia. Bueno, pues porque las estafas son el caso más llamativo de cómo se nos puede convencer de hacer cosas que no querríamos o que van en contra de nuestros intereses. ¿Cómo es posible que la gente picara en comprar unos sellos? ¿O cómo es posible que picara en adquirir el fondo de Madoff? Que además en el caso de Madoff es especialmente curioso que no solo engañara a gente de la calle, sino también a bancos, a grandes financieros, a personas con mucha formación. Bueno, pues ¿cómo es posible? Pues por algo que se llama persuasión. La persuasión es algo muy cotidiano, a todos los niveles. Constantemente persuadimos y somos persuadidos. A veces persuadimos para bien y a veces persuadimos para mal. Podemos persuadir a un amigo o a un familiar de que abandone los malos hábitos y se apunte, por ejemplo, a un gimnasio, o podemos persuadir, como en el caso de los estafadores, para engañar a la gente a que hagan algo o que les compren algo de dudosa legalidad. Tanto si intentamos convencer a un familiar o a un amigo de que haga algo bueno como si intentamos engañar, las herramientas que utilizamos, las herramientas de persuasión, son las mismas. Con esto quiero decir que la persuasión o las herramientas de persuasión no son buenas o malas en sí, sino que todo depende de la ética y de la finalidad que persiga el persuasor. Una de las cosas más traicioneras que tiene la persuasión es que todos creemos que somos inmunes a ella. Pensamos que los que caen en estas estafas, los que se rinden a la persuasión, son los demás, pero no nosotros. Porque si yo me diera cuenta de que me están estafando, si yo viera algo raro en algo que me están tratando de vender o en algo que sí que me están estafando, lo vería clarísimo. Eso sí, lo vería yo, pero no lo verían los demás. Tendemos a ver esa vulnerabilidad en los demás, pero no en nosotros mismos. Y la realidad es que no hay nada que nos proteja frente a la persuasión, más allá de conocer qué estrategias
qué técnicas se utilizan para vendernos cosas. Durante ya muchos años en la CNMV me he dedicado a estudiar cuál es el comportamiento de los inversores, qué mecanismos psicológicos influyen en la toma de decisiones de inversión, qué limitaciones cognitivas tienen a la hora de tomar decisiones de inversión. Pero eso es una de las caras de la moneda. La otra cara es cómo los mensajes pueden estar redactados o elaborados de una manera que nos persuada y nos lleve a tomar decisiones, en mi caso que me dedico al tema de la inversión, decisiones de inversión que son erróneas. Y por eso la persuasión es importante, porque lo que nos revela es la manera en que esos mensajes nos pueden llegar más y nos pueden tocar esos mecanismos psicológicos que todos tenemos y que una vez que se tocan, la persuasión despliega toda la eficacia en el sujeto. Y por eso en esta presentación voy a hablar de persuasión. Y voy a dividir la presentación en 4 partes. En una primera parte hablaré de qué es la persuasión y de qué mecanismos se aprovecha para persuadir y llegar a los sujetos. Luego voy a hablar de las técnicas de persuasión a nivel general. Continuaré hablando de la persuasión ya en el ámbito digital y de las técnicas que se utilizan en el ámbito digital para la persuasión. Y finalmente voy a hablar de malas prácticas de persuasión, lo que se llaman los patrones oscuros, que más adelante les explicaré lo que es. La persuasión es un campo fascinante en psicología y lo que yo quiero es transmitir en esta sesión es por lo menos el darles a conocer unas estrategias, unas técnicas de persuasión para que las puedan identificar y defenderse en su caso, si realmente persiguen un mal fin, defenderse de ellas. Como todo en psicología, lo que voy a explicar aquí no funciona al 100% y con el 100% de los sujetos, porque cada sujeto es un mundo y la conducta humana es especialmente compleja porque no se pueden controlar todos los factores que intervienen en una decisión. Pero bueno, por lo menos sí que voy a dar estas claves sobre la persuasión y qué elementos de nuestra psicología toca para desplegar toda su eficacia. Para empezar hablando de persuasión, pues lógicamente hay que definirla. Yo he buscado muchas definiciones de persuasión y curiosamente la que más me ha gustado fue la que dio Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, que dijo que la persuasión es el arte de conseguir que la gente haga algo que normalmente no haría si no se lo pidieras. Es decir, cuando tratamos de influir o de persuadir, lo que realmente queremos hacer es llevar a una persona desde un punto A, que es la situación actual, donde la persona se muestra indiferente, a un punto B, que es nuestro objetivo, donde la persona ya se muestra interesada y toma acción. Este movimiento al que se llega mediante un cambio de actitud es lo que se denomina persuasión. Todos los procesos de persuasión funcionan porque en cierta manera cooperamos con ellos, porque estos procesos explotan ciertas normas o tendencias comunes e internas que todos nosotros tenemos. Es decir, nos convencen en parte porque queremos ser convencidos. Y esto se hace aprovechando los heurísticos y sesgos que todos tenemos y de los que ya les hablaron en la primera sesión o en la segunda sesión, habló de ellos la profesora Julia. A lo largo de nuestra historia como especie, hemos ido desarrollando lo que se llaman heurísticos, para mejorar la toma de decisiones. Un heurístico no es más que un atajo mental, una regla que nos sirve para decidir en situaciones que estimamos conocidas sin tener que emplear mucha energía, muchos recursos y sin tener que invertir mucho tiempo. Bueno, todos ustedes lo saben, vivimos en un mundo muy complejo en el que día a día tenemos que tomar un montón de decisiones sobre qué hacer, si hacer caso a una recomendación o no, cómo comportarnos. A menudo estas situaciones son complejas, son ambiguas y si tuviéramos que pararnos a sopesar cada una de las posibles acciones de manera completamente racional y objetiva y razonada, no haríamos nada. Incurriríamos en lo que se llama parálisis por análisis. Y precisamente para evitar esto están los heurísticos, que al final son reglas automáticas de decisión que nos permiten decidir muy rápidamente en un momento dado. Por ponerles un ejemplo, el heurístico de representatividad.
Si nosotros vemos una persona mayor en la calle que está teniendo algún tipo de problema, lo más habitual es que nos acerquemos a ayudarla y ofrezcamos toda nuestra ayuda porque sabemos que esa persona no nos va a hacer daño. ¿Por qué? Porque asimilamos la vejez o la edad avanzada a alguien que no nos puede hacer daño, que no nos puede hacer ningún mal, con lo cual tenderemos no tendremos que sopesar si ayudamos, si no ayudamos, si esta persona me va a hacer daño, no, directamente lo haremos por este heurístico, por esta regla que hemos desarrollado a lo largo de muchos años. La buena noticia es que los heurísticos funcionan muy bien y nos llevan a tomar decisiones que son acertadas en la mayor parte de los casos y que nos ayudan a conseguir lo que queremos hacer y a evitar lo que no. Pero frente a los heurísticos están los sesgos, que son errores sistemáticos, es decir, errores que tendemos a cometer de manera consistente y casi predecible. Hay muchísimos sesgos, los psicólogos categorizan cada vez más sesgos o descubren cada vez más sesgos, si bien es cierto que hay algunos que son más potentes que otros. En el ámbito de la inversión, por ejemplo, es muy potente el sesgo de confirmación, que es la tendencia a buscar informaciones nuevas que corroboren nuestras ideas previas. Esto se ve muy claramente en una decisión de compra. Por ejemplo, si hemos decidido comprar, un móvil o un reloj deportivo y vamos a Amazon, pues lo que haremos será mirar o leer las reseñas de 4 y 5 estrellas, pero no leeremos la de 1 o 2 estrellas porque eso nos puede hacer dudar de la decisión que ya hemos tomado, que es comprarnos ese móvil o ese reloj. Se produce lo que se llama una situación de disonancia cognitiva, es decir, nos contradecimos a nosotros mismos y eso no nos gusta nada. Y esto en el ámbito de la inversión se ve cuando un inversor ha decidido invertir en un determinado producto, pues porque se lo ha recomendado un familiar o porque lo ha visto recomendado en TikTok o cualquier tipo de recomendación y lo compra, en vez de hacer un análisis un poquito más completo y ver qué opiniones críticas hay con ese producto. O, por ejemplo, el sesgo de la sobreconfianza, que es la tendencia o el desconocimiento de la diferencia entre lo que creemos saber y lo que sabemos realmente. Esto en la inversión se ve cuando un inversor sobreconfiado, es decir, que piensa que sabe más de lo que realmente sabe, invierte en un producto que pueda ser muy arriesgado, pues sencillamente porque no conoce todos los elementos de ese producto financiero. Los sesgos, a diferencia de los heurísticos, siempre nos conducen a errores. Y es verdad que podemos ser persuadidos por argumentos racionales, pero la mayoría de los casos las técnicas de persuasión juegan con estos sesgos y estos heurísticos para manipularnos o para persuadirnos. Y encima, para más INRI, tenemos la tendencia a que pensamos que no tenemos ni sesgos ni heurísticos, es decir, que somos absolutamente objetivos y somos racionales. Y si acaso la irracionalidad la tienen los demás, pero no nosotros. Y esto, claro, nos hace ciegos a nuestra vulnerabilidad y nos hace ser más débiles ante estrategias de persuasión que puedan ser realmente potentes. Por tanto, las técnicas de persuasión utilizan y recurren a estos sesgos y a estos heurísticos para desplegar la eficacia. A continuación, voy a mostrar las técnicas o las herramientas de persuasión que las definió Robert Cialdini, que es un psicólogo social americano, que es el mayor experto mundial en persuasión, y que dijo que había varias reglas que tocan o inciden en estos sesgos y en estos heurísticos. Una primera regla es la regla de la reciprocidad, que exige que devolvamos aquello que se nos proporciona. Es decir, nos permite tratar con otras personas con la confianza o con la seguridad de que nos van a devolver la ayuda dada. La ventaja es clara. Podemos dar recursos a otros sin perderlos porque de alguna u otra manera volverán. La reciprocidad es un heurístico muy potente y se utiliza mucho en estrategia comercial. Por ejemplo, todos hemos experimentado la situación de ir a un supermercado y que te ofrezcan una muestra gratuita. Esto incrementa la probabilidad de que compres ese producto. O estos TikTokers o YouTubers que ofrecen tips que realmente pueden ser útiles, con esa conducta lo que hacen es activar la reciprocidad, porque es muy probable que si esos consejos te resultan útiles, acabes comprando su producto, su programa de ejercicio físico o su curso de inversión
o cualquier otra cosa que puedan estar vendiendo. Por tanto, cuando recibimos algo, se activa en nosotros la obligación moral de devolver o de corresponder. Por eso es tan sumamente potente la regla de la reciprocidad en persuasión. Otra regla es lo que se llama la consistencia o el compromiso, que se refiere a esa necesidad que todos tenemos de ser y parecer consistentes o coherentes con nuestras conductas previas. Una vez que tomamos una decisión, una vez que elegimos una postura, nos sentimos impulsados a mantenerla, ya sea por factores externos o por factores internos o por los dos. Tenemos la necesidad de mantener esa coherencia. Lo hemos visto antes en el caso de la compra en Amazon de un reloj, ¿no? Pues tenemos que mantener nuestra postura inicial por esa coherencia. Y esta consistencia, esta coherencia puede ser aprovechada por la persuasión, porque utilizando esa necesidad de coherencia podemos hacer que alguien acceda a algo si ese algo es coherente con las decisiones previas que ha tomado. Un ejemplo muy claro, que todos hemos experimentado también, es la suscripción a plataformas de streaming o de música que habitualmente te dan un periodo de prueba gratuito de 14, 15 días, de manera que una vez que pasas el periodo puedes decidir si continúas o no. Y lo habitual es que continúes porque ya has tomado la decisión previa de suscribirte a esa plataforma. Por lo tanto, también la coherencia es un heurístico que es bastante potente. Otra regla es lo que se llama la aprobación social o la prueba social, la presión de la masa, que apela a ese sesgo de aprobación social y que estipula que es más probable que nos persuadan de hacer algo si esa conducta, ese algo, la están realizando otras personas. Y esto es así porque tendemos a pensar o tendemos a decidir si algo es correcto o no, cuando vemos que las demás personas hacen eso a nuestro alrededor. Es decir, consideramos que un comportamiento es más correcto en la medida en que más gente lo realiza. Si todo el mundo lo hace, entonces no está tan mal. En general, imitar el comportamiento de las personas puede ser una buena práctica. Al menos es segura, es decir, no nos vamos a confundir. Pero claro, este atajo cognitivo, este heurístico, se puede utilizar para convencernos de cosas, para persuadirnos. En publicidad se utiliza mucho, ¿no? Si quieres anunciar un espectáculo, pues di que han ido a verlo miles de personas, o si quieres vender un libro, di que lo han comprado miles de personas, o si quieres tener más seguidores, di que ya tienes miles de seguidores en una red social. Se utiliza mucho porque genera un efecto arrastre y un efecto de imitación, que, como he comentado, pues es una tendencia que todos tenemos. Otro principio de persuasión es el agrado y la semejanza, que tiene mucho que ver con el principio de simpatía. Se basa en el hecho de que tendemos a estar más dispuestos a hacer caso de recomendaciones o a hacer negocios o a dejarnos persuadir por personas que nos agradan. Y hay varias maneras de conseguir agradar a las personas. Sin embargo, todas ellas se basan en un sesgo que todos tenemos, que es el efecto halo o el efecto Rosenthal. Y este efecto ocurre cuando una característica de una persona domina la manera en que nos perciben los demás. El efecto halo nos ayuda a ser más persuasivos porque tiene mucho que ver con el agrado y el atractivo. Y podemos evocar ciertas características que tienen que ver con el agrado y la semejanza. Y uno de ellos es el atractivo físico. Yo creo que a estas alturas nadie puede negar que las personas que son más atractivas físicamente tienen más éxito. Pero a menudo, o casi siempre, subestimamos cuánto afecta a nuestras opiniones el que una persona sea atractiva o no. Solemos asemejar al atractivo características como honradez, talento, amabilidad o inteligencia. Pero a menudo, como ocurre con los factores de persuasión, no nos damos cuenta y pensamos que somos superobjetivos a la hora de decidir. Esto se ve, por ejemplo, en estudios que han hecho con los candidatos electorales. Por ejemplo, en Canadá se hizo un estudio en el que se decía que los candidatos valorados como más atractivos recibían 2,5 veces más votos que los que no lo eran tanto. Pero, curiosamente, el 73% de los votantes negaba que esto hubiera sido un factor de influencia. También hay estudios de este tipo en el ámbito de los recursos humanos. Las personas que son más atractivas físicamente tienen más éxito en un proceso de selección.
En fin, que es un principio que se suele utilizar también mucho en persuasión, sobre todo vinculado al atractivo físico y también a la similitud. También, en general, nos gusta o nos dejamos persuadir por gente que se parece más a nosotros, ya sea porque tenga más los mismos intereses, aficiones, que tenga un trasfondo similar. Eso también nos resulta más atractivo y más persuasivo. Otra regla de persuasión es la autoridad. Las personas tendemos a seguir las recomendaciones y a tomar decisiones cuando vienen de una figura que consideramos que tiene pues, determinados conocimientos o una experiencia profesional que nos resulta pues, admirable, porque esto nos da mucha confianza y legitimidad. Habitualmente la autoridad la vinculamos pues eso, con experiencia, con formación profesional, con premios relevantes, y consideramos que esas personas, como tienen esa experiencia, pues las recomendaciones que emiten son válidas, ¿no? Esto lo vemos en anuncios de publicidad, cuando dicen 9 de cada 10 dentistas recomiendan no sé qué cepillo de dientes o no sé qué economista recomienda invertir en tal. Bueno, pues eso lo hacemos porque pensamos que esa gente tiene la formación para emitir esa recomendación. Pero últimamente en redes sociales también se observa que esta autoridad se vincula a bienes personales, a bienes materiales, quiero decir, por ejemplo, a coches, casas de lujo. Todos hemos visto estos vídeos de youtubers, de tiktokers que suelen recomendar inversiones habitualmente en criptoactivos y que salen detrás pues, con una casa de lujo, con un coche de lujo, y con eso están apelando a este sesgo de autoridad, porque eso es lo que les da autoridad a ellos. Pueden no tener el conocimiento, habitualmente no tienen el conocimiento para emitir ese tipo de recomendaciones, pero basan su autoridad en todos esos bienes que supuestamente han conseguido. Y esto también es un efecto pues muy, muy potente y es muy bueno que lo tengan en cuenta y que lo conozcan. Y finalmente está la regla de la escasez y la aversión a la pérdida, que también apela a unos sesgos que todos tenemos, que es el sesgo de la aversión a la pérdida, y que sostiene que las personas estamos más motivadas a tomar decisiones rápidamente para evitar la sensación de perder algo deseado o valioso. Y que las personas también sentimos más intensamente las pérdidas que las ganancias. Es decir, nos pesa más la pérdida de algo que el placer de ganar su equivalente. Y esto en contexto de persuasión se traduce en una motivación fuerte a evitar posibles pérdidas, como dejar pasar una oferta o desaprovechar un recurso limitado. Y esto lo vemos también en muchas tiendas o en páginas web, cuando vemos esto de últimas unidades disponibles, oferta válida solo hoy, el día sin IVA, en fin, este tipo de cosas apelan a este sentido de escasez, de aversión a la pérdida, y nos generan una urgencia de consumir o de tomar una decisión de compra. Pues hasta aquí he comentado las reglas generales de persuasión. Ahora vamos a ir más al ámbito digital, a la persuasión en el ámbito digital. Y me voy a referir sobre todo al uso de móviles. No sé si se han preguntado alguna vez, que supongo que sí, qué es lo que hace a un móvil tan sumamente adictivo. Una explicación simple sería decir que, en un solo dispositivo muy pequeño que podemos llevar en un bolsillo se condensa todo lo que nos hace ser adictos a Internet. Pues la conectividad 24 horas al día, 7 días de la semana, la posibilidad de acceder a información en tiempo real, las redes sociales, las aplicaciones, las plataformas. Todo eso le hace muy adictivo sin los inconvenientes de llevar un ordenador de sobremesa, una tablet o un portátil. Lo común a todas estas actividades que son tan adictivas en el móvil es que están diseñadas para captar y mantener nuestra atención. Y esto, lejos de ser algo banal, es el núcleo o la esencia del problema de la tecnología persuasiva. Y hay toda una disciplina detrás que se llama captología, que no viene de la palabra captar, sino del acrónimo CAP, Computers as Persuasive Technologies. La captología es una disciplina muy nueva, nació hace 20 años en la Universidad de Stanford, de la mano del profesor Fogg, que fue quien acuñó este término. Y con él se inició el estudio de cómo los productos informáticos, los productos tecnológicos, pueden cambiar actitudes,
comportamientos, creencias y acciones. Y así se inauguró el Stanford Behavior Design Lab, que sentó las bases del diseño de las redes sociales, plataformas, aplicaciones, tal y como las conocemos hoy y que utilizamos en nuestra vida diaria y que de hecho moldean nuestro día a día y la de buena parte del planeta. La captología es conocida también como diseño del comportamiento y tiene su origen en la economía conductual, de la que también habló la profesora Chulia el otro día. La economía conductual, como saben, también es una disciplina muy nueva, tiene unos 50 años y su máximo exponente es Daniel Kahneman, que fue premio Nobel de Economía. Y lo que pues Kahneman investigó fue la manera en que los seres humanos tomamos decisiones y cómo esas decisiones están sesgadas por determinados heurísticos y sesgos que influyen en la toma de decisiones. Pues este conocimiento de Kahneman fue llevado al mundo de la tecnología por Fogg, y lo que le interesaba a él era la aplicación a la informática de todas las teorías de Kahneman. Y con ello elaboró un modelo que se sostiene en la confluencia de tres elementos principales. Por un lado está la motivación, que es el querer hacer algo; por un lado la capacidad, que es el poder hacer algo; y por otro lado el incentivo. Por ejemplo, el querer comprar algo sería el querer hacer algo, la capacidad para hacerlo sería el tener dinero, y el último elemento es ser empujado a hacerlo. De esto se encargaría el diseño de la propia herramienta, de la plataforma, de la red social online, de la aplicación móvil, utilizando todo tipo de recursos: colores, formas, ubicaciones, tamaños, sonidos, etc. La captología cuenta con técnicas cada vez más sofisticadas que lo que tratan es de piratear o boicotear el cerebro y aprovecharse de los sesgos y heurísticos que hemos visto antes. La captología es importante porque lo que al final hace es automatizar la persuasión y la hace mucho más accesible para todo el mundo. Y lo que sí que me gustaría destacar es que cada botón, cada opción, cada color que se nos presenta en una aplicación o en una red social, cada uno de esos elementos está justificada por estrategias de diseño del comportamiento y tiene su base en sesgos y heurísticos. Nada es casual, nada de lo que hay en las aplicaciones o en las redes sociales es casual. Todo obedece a este diseño del comportamiento. En el ámbito digital hay unas técnicas específicas que Fogg definió y que paso a enumerar ahora, que son, en primer lugar, la reducción, que simplifica una tarea que el usuario está intentando realizar. El ejemplo más claro es el clic de, yo he puesto aquí el de Amazon, pero lo tienen muchas más tiendas, el comprar ya, ¿no? Te permite comprar el producto sin necesidad de incorporar el producto a la cesta y sin necesidad de realizar todo el proceso posterior. Es decir, reduce pasos del proceso y hace que la compra pueda llegar a ser menos reflexiva. Como he dicho antes, no me voy a meter en la ética de las aplicaciones prácticas de estas técnicas, porque en principio son inocuas. Todo depende de la finalidad o de la ética de quien lo utilice, ¿no? Pero aparte de esto, pues como técnicas de reducción, lo podemos ver en aplicaciones bancarias. Yo he traído aquí la de BBVA, que permite elegir, hace una criba entre los distintos fondos de inversión sobre la base de las preferencias del cliente y de su perfil de inversor, y le presenta una serie de opciones. Esto también es una técnica de reducción que simplifica muchísimo el proceso de decisión. Al final, estas técnicas lo que tratan es en teoría, de mejorar el bienestar del individuo y de reducir la sobrecarga cognitiva que supone tomar una decisión. Otra técnica es lo que se llama la tunelización, que es guiar al usuario a través de una secuencia de actividades, pues como por ejemplo puede ser instalar un software o instalar una aplicación, o guiarle en un proceso para realizar algo, ¿no? Yo he traído aquí la aplicación de Miucha, de la Caixa, que lo que hace es guiar al usuario para planificar sus ahorros y metas financieras de una manera intuitiva y con pasos específicos. Ahí le está encaminando pues, a esa finalidad del ahorro. Otra técnica es la personalización, que proporciona al usuario información y comentarios en función de sus acciones, necesidades, intereses, contexto u otros factores relevantes. La personalización es efectiva porque
cuando recibimos un mensaje que es personalizado, tendemos a hacerle más caso, a analizar más lo que nos dice y en última y finalmente pues podemos dejarnos persuadir por ese mensaje. Hay muchísimos. Bueno, yo he traído aquí un correo que me enviaron el otro día del BBVA ofreciéndome un préstamo. Claro, aquí el problema de este anuncio es que pues no ha buscado el momento oportuno, quizá no es el momento oportuno de que yo pida un préstamo, ¿no? Eso lo veremos en la siguiente técnica. O, por ejemplo, el gestor digital de Banco Santander, que permite al usuario, dentro de su aplicación móvil, pues ser ayudado por este gestor para tomar decisiones financieras, elegir productos financieros, etc. Luego está la sugerencia, que es otra técnica que se utiliza en el ámbito digital y que ofrece recomendaciones al usuario en el momento concreto. Esto es muy importante, que sea en el momento concreto. El caso más claro es el de Google. Cuando vas a un sitio que no es tu domicilio habitual o tu localidad de residencia, es habitual que Google, si tienes el localizador activado, te envíe sugerencias de sitios a los que ir o dónde comer. Bueno, pues esto tiene mucho sentido porque lo está haciendo en el momento concreto para que tú puedas visitar o ir a comer a esos sitios. También hay aplicaciones de finanzas, como por ejemplo esta de Fintonic, que te anima a realizar una determinada acción en un momento concreto. Por ejemplo, el pagar una factura o el limitar tu gasto cuando ve que te estás excediendo en los gastos. Esto, bueno, pues como pueden ver, son aplicaciones bastante útiles que simplifican mucho nuestro día a día y bueno, pues toda la carga cognitiva está a la que me refería antes. Otra técnica es el autocontrol, que permite al usuario realizar un seguimiento de su propio comportamiento para lograr o para cambiarlo y lograr un resultado determinado. Los ejemplos más claros, las aplicaciones de control de salud, las aplicaciones que te controlan los pasos, cuánto duermes, cuánto ejercicio haces, bueno, que incluso te establecen retos o incluso retos compartidos con otros usuarios, o también las aplicaciones de control de uso de redes sociales o aplicaciones de control de gasto, como he comentado antes, de Fintonic, que permite limitar determinadas categorías de gastos de manera que en cuanto te pasas te avisa. Bueno, pues todo esto está pensado precisamente para eso, para modificar nuestro comportamiento y para controlar ese comportamiento que para nosotros es indeseable. En principio, todos los ejemplos que estoy poniendo aquí pues redundan en el bienestar de las personas. Todas estas prácticas de interacción digital redundan en el beneficio de la persona, pero también es verdad que hay otros patrones oscuros, acicates oscuros y lodo, que frente a estas técnicas que en principio redundan en el bienestar de los usuarios, estas opciones de diseño de interfaz de usuario benefician no tanto al usuario como al servicio online que las está poniendo en marcha, porque su finalidad es obligar, dirigir o incluso engañar a los usuarios a tomar decisiones que no desean o que son potencialmente dañinas. Los patrones oscuros, bueno, pues hay varias clases, pero por ejemplo tenemos los avisos y recordatorios, que son breves estímulos visuales, gráficos o auditivos que captan la atención del usuario y lo alientan a tomar un comportamiento o una elección específica. Bueno, yo me he centrado sobre todo en plataformas de inversión, no voy a decir el nombre de ninguna plataforma, pero hay algunas que envían notificaciones automáticas a los usuarios diciéndoles que el rendimiento intradía de una acción está en más o menos 5%. Claro, este tipo de avisos lo que generan es que se incremente el número de operaciones de inversores minoristas en aproximadamente un 25% en los minutos posteriores a esa notificación. Es decir, aumentan el número de transacciones que se realizan cuando a lo mejor si no recibiera esa notificación, pues el usuario no haría nada. Y puede ser en su beneficio, pero puede ser en su perjuicio también. En cualquier caso, este tipo de notificaciones alteran su estrategia de inversión, con lo cual no es lo más deseable. O notificaciones push que dirigen a los usuarios hacia la compra de determinados activos, principalmente criptoactivos. Por ejemplo, hay una plataforma canadiense que pude ver que envía notificaciones push para alertar a los usuarios de que hay nuevos criptoactivos en la aplicación, cuando a lo mejor ese usuario jamás ha invertido en criptoactivos. Bueno, pues le puede estar reconduciendo a adquirir ese tipo de activo y, por tanto, a tomar una decisión que en condiciones normales o si no hubiera recibido esa notificación no realizaría. Es decir, reconduce esa conducta hacia
algo que realmente es más beneficioso para la plataforma que para el usuario. Otro patrón oscuro es la clasificación, que se refiere a establecer el orden en el que se presentan las opciones de interfaz de un usuario de manera que se privilegie o se promueva ciertas elecciones. Cuando nos presentan un ranking o una clasificación, es un esfuerzo cognitivo grande, aunque no nos lo parezca, el ir hacia abajo. Entonces esto se aprovecha y lo que se hace es que en los 3 o 5 primeros puestos se ponen las opciones que la plataforma quiere que contrates. En el caso de las plataformas de inversión, pues los activos que quiere que compres, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta manera se presenta una heurística muy sencilla al usuario que le permite tener que seleccionar entre muy pocas opciones, con lo cual se simplifica mucho todo el proceso. Luego están las manipulaciones sensoriales, que esto se refiere a cambios en la interfaz de usuario mediante la utilización de colores, letras destacadas, y esto lo que hace es redirigir la atención del usuario hacia algo que a lo mejor no se detendría en ello si no fuera porque está destacado. Esto es muy importante porque las manipulaciones sensoriales son esenciales, ya que los usuarios a menudo basan sus decisiones en la información que está destacada. Por lo tanto, si la información que está destacada no redunda en el beneficio o en el bienestar del usuario de la plataforma, pues eso puede considerarse un patrón oscuro. Luego voy a poner algún ejemplo para que se vea más claro. Después están las normas e interacciones sociales. Esto básicamente a lo que anima es a imitar el comportamiento de otros inversores en una plataforma o incluso a compartir esas transacciones en redes sociales. Esto lo hemos visto en otro tipo de plataformas, cuando te animan a compartir que has comprado determinada cosa, que te animan a compartirlo entre tus contactos en redes sociales, pues esto se hace lo mismo también en plataformas de inversión. Y esto puede generar un efecto arrastre, estimular ese sesgo de prueba social que hemos visto algo y puede ser considerado un patrón oscuro. Otro patrón oscuro son las afirmaciones de escasez. Como hemos comentado antes, la escasez, la aversión a la pérdida mueven a la decisión inmediata. Y esto también lo utilizan las plataformas de inversión, pues cuando ponen que quedan 5 horas para que se acabe la oferta de comisiones gratuitas o de transacciones gratuitas. Este tipo de prácticas también anima a tomar decisiones de inversión que no son reflexivas y pueden estar perjudicando al usuario. Y finalmente las tarifas de información ocultas, que bueno, esto cuando contratamos una plataforma de inversión o cualquier servicio, aunque no sea de inversión, deberíamos tener conocimiento de cuáles son las tarifas y costes asociados a ese servicio en su totalidad, todos los costes y servicios. Si eso se nos oculta o si se nos va dando con cuentagotas o cuando ya hemos realizado la transacción, eso puede ser considerado un patrón oscuro. Estos patrones oscuros, pueden ser, puede haber más, pero una cosa que se me olvidó comentar antes es que son objeto de preocupación en los reguladores de valores y también en IOSCO, que es el organismo que agrupa a todas las comisiones de valores del mundo, precisamente porque pueden sesgar mucho las decisiones de inversión y llevar al inversor a tomar decisiones que alteran toda su estrategia de inversión y que pueden ser perjudiciales para él. Por eso están tan centrados en esto ahora mismo. Otro patrón oscuro o práctica oscura o mala práctica o como lo queramos llamar. Los ejemplos aquí hay algunos ejemplos de patrones oscuros. Pues, por ejemplo, este primero está alentando la urgencia de que, antes deposite los fondos antes del 4 de diciembre para beneficiarse de un determinado bonus. O aquí, por ejemplo, una vez que el dinero ha sido depositado, con esta manipulación sensorial que está destacando el aprenda más sobre criptos, pues está llevando al inversor a que pinche ahí para saber algo más de criptos cuando a lo mejor no tenía ninguna intención de invertir en criptos. Por ejemplo, aquí estas clasificaciones habla primero de los activos con más pérdidas, pero también habla de las inversiones recurrentes, ¿no? Pues esto también puede ser una manera de incentivar al inversor a que invierta en estos activos cuando puede que no coincida con su estrategia de inversión o que no sea lo más beneficioso para él. Y finalmente, en penúltimo lugar, los acicates oscuros
No sé si están muy familiarizados con el concepto de acicate o nudge, pero básicamente son estrategias de diseño de decisión, en el caso del acicate, que llevan al inversor a tomar una decisión que redunda en su bienestar o en el de la sociedad en su conjunto. Sobre esto hay muchísima polémica, pero bueno, un ejemplo de acicate blanco o beneficioso podría ser pues incorporar a los trabajadores automáticamente a un plan de pensiones privado, o el considerar que todos los ciudadanos son donantes de órganos por defecto. Estos serían los acicates considerados beneficiosos, pero frente a esto hay una serie de acicates oscuros y en cuanto a diseño de interfaz son especialmente peligrosos. Uno de ellos es la eliminación de pasos del proceso, que se trata de eliminar pasos de reflexión a la hora de comprar o de invertir en algo. Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo, donde se anima al inversor a invertir el máximo, la cantidad que tiene disponible en su cuenta en un criptoactivo. Y se le anima a invertir toda la cantidad. Pues esto elimina el paso del proceso. Claro, lo normal sería que hubiese algún paso previo de reflexión antes de tomar este tipo de decisión. O las opciones predeterminadas. Estamos muy habituados a bajarnos una aplicación y dar que sí a todas las aplicaciones predeterminadas. En principio no suele haber problemas, pero lo suyo sería revisar qué opciones estamos eligiendo. Si alguna de estas opciones predeterminadas puede ser perjudicial para el sujeto, esto se considera un acicate oscuro. Y finalmente tenemos el lodo, que es lo que se llama el sludge, que lo que trata son elementos de diseño de interfaz que impiden que el usuario complete una acción. Una primera es las fricciones del proceso. Todos hemos experimentado lo sencillo que es suscribirte a una plataforma de lo que sea y lo complejo que es darse de baja. Pues eso es una fricción del proceso, eso puede considerarse sludge. Y también la utilización de lenguaje complejo o términos o condiciones excesivamente largos, algo que también hemos experimentado todos al bajarnos cualquier aplicación. Pues que nos salen unos acuerdos o unos términos y condiciones de uso del servicio que, como se tarda tantísimo tiempo en leerlo y el lenguaje es tan complejo, aceptamos directamente, con lo cual desconocemos cuáles son los términos de uso del servicio. Pues eso se considera una mala práctica. Esta mañana he estado mirando los tiempos que se tarda en leer los acuerdos de servicio y, el top en el ranking es Microsoft, que se tarda 1 hora y 20 minutos en leer todos los términos, y el que tiene el tiempo más pequeño es Instagram, que se tarda 9 minutos, que también está bien. Pero que esto es algo que habitualmente el usuario no hace y acaba aceptando los términos del servicio sin más. Y pues estas serían las prácticas dudosas aplicables al ámbito digital en cuanto a la venta de servicios o a la contratación de plataformas de inversión en este caso. A modo de conclusión, como podrán haber deducido de toda la presentación, aunque es verdad que he dicho que la persuasión y las herramientas de persuasión en sí son inocuas y que la bondad o maldad de estas técnicas depende de la ética y finalidad que persiga el persuasor, lo cierto es que hay una línea muy delgada entre persuasión y manipulación. El ámbito digital, al automatizar la persuasión, nos hace mucho más vulnerables y además nos hace estar más expuestos o tener más probabilidades de ser persuadidos, de ser manipulados, de ser engañados por sujetos y por servicios de lo más diversos. Con lo cual, en el ámbito digital, lejos de estar más protegidos, somos más vulnerables y además se amplifica todo el tema de los sesgos heurísticos, se amplifica mucho más en el ámbito digital, con lo cual hay que tener especial precaución. Otro consejo que se pueden llevar de estas sesiones, que no hay que ser incauto en el sentido en el que hablaba Akerlof y Schiller en su libro La economía de la manipulación, que les recomiendo encarecidamente, y que hablaba de que hay 2 tipos de incautos, los incautos emocionales, que se dejan llevar por sus emociones, por sus impulsos,
y los incautos informacionales, es decir, aquellos que actúan según información intencionadamente preparada para inducirles al error. Y para no ser incautos, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? Pues formarse e informarse, tener educación financiera. Me gustó mucho una frase que dijo la profesora Julia, que decía que para tener cultura financiera, la educación financiera es condición necesaria, pero no suficiente. Y tenía toda la razón, porque es verdad que es muy bueno tener conocimientos financieros sólidos, formarse en ese ámbito, pero también hay que tener esa parte de la cultura financiera de la que no tanto se habla, que es conocer los sesgos, los heurísticos, estas técnicas de persuasión, cómo nos pueden manipular y, en definitiva, cuál es nuestra psicología a la hora de consumir, a la hora de invertir o de tomar cualquier decisión de compra. Y bueno, pues les agradezco muchísimo el tiempo dedicado. Si tienen alguna duda, entiendo a María del Mar que ahora es el momento, y si les surgiera alguna duda más adelante, me pueden contactar por LinkedIn o a través de la dirección de correo que ven en la página, en la web, en la pantalla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Eugenia. La verdad que ha sido súper interesante. Tenemos un par de preguntas. Una de ellas creo que ya la has contestado un poco ahora en las conclusiones, pero aún así te la formulo. ¿Qué papel juega la educación financiera en ayudar a los consumidores a reconocer y gestionar las tácticas de persuasión que pueden influir en su comportamiento financiero? Pues sí, efectivamente, María del Mar, creo que lo he aclarado un poquito antes, que es verdad que quizá hay que pensar en términos más amplios de cultura financiera, y dentro de eso estaría la educación financiera, ¿no?, en la que nos formamos en conocimientos financieros, conocimientos técnicos, pero luego existe esa parte que también se podría meter dentro de la educación financiera, que es el conocer un poco más cómo tomamos las decisiones, qué sesgos están influyendo, cómo nos influye el contexto o cómo nos influye lo que hacen los demás, porque esto es sumamente importante y tiene un papel muy relevante en nuestras decisiones financieras. Y desde luego, pues la manera es conocer estas técnicas. Es verdad que el conocimiento de por sí no nos defiende, pero por lo menos yo creo que nos puede ayudar a identificar cuándo nos están tratando de persuadir o de identificar estas técnicas de manera que podamos evitarlas, si es lo que queremos. Pero sí, desde luego, yo dentro de la educación financiera sí que metería este tipo de conocimientos, y de hecho creo que cada vez hay más conciencia de que hay que meterlo y que no. Que educación financiera no solo son conocimientos técnicos, ¿no?, sino también conocer un poco cómo funcionamos y cómo pensamos. También nos han preguntado, es más casi que una confirmación, ¿estas técnicas de persuasión son las que se usan también en las ciberestafas? Por supuesto. Por supuesto. Sí, sí. Vamos, de hecho, antes he comentado, refiriéndome al tema de la autoridad, por ejemplo, ¿no?, el apelar hasta este sesgo de autoridad que todos tenemos, que solemos hacer caso de personas a las que le atribuimos unas condiciones determinadas. Pues ahora lo que se está viendo mucho en redes sociales es que se apela a ese sesgo de autoridad precisamente a través de riquezas, cosas que han conseguido los estafadores, que lo muestran al público de una manera casi obscena, ¿no?, para mostrar que, oye, mira, yo con mis conocimientos, con este curso que te estoy vendiendo, con esto, puedes llegar a hacer esto, ¿no?, a conseguir lo que yo he conseguido. Pero desde luego sí sería o sea, es un paso que es el siguiente, ¿no?, a estudiar qué técnicas de persuasión concretas utilizan los ciberestafadores, que eso será el siguiente paso. Y me da tiempo a una más en la que realmente están pidiendo tu opinión acerca de algo. Estamos viendo que las criptomonedas es un mundo muy atrayente para muchos perfiles y que actuamos un poco como hablabas al principio de la masa, que vamos todos a una creyendo que eso es bueno, cuando en este caso, y aquí es donde viene la pregunta, ¿consideras el Bitcoin, hablando como generalizando o concretando una criptomoneda, como una estafa? Bueno, vamos a ver. El Bitcoin es una moneda de las más consumidas. Yo lo que puedo decir sobre el Bitcoin, los criptoactivos en general, es que actualmente
no son objeto de regulación, que son activos muy volátiles, que están sometidos a, bueno, pues a muchos vaivenes, que tienen muchísimos inconvenientes, pero más allá de eso no me atrevo a calificarlo de nada más.